Bueno, el tema que vamos a iniciar en esta última parte del curso es el tema de integrales o en general cálculo multivariable, ¿no? Del tema de cálculo multivariable, vamos a tomar algunos temas como es eh, las integrales múltiples, ¿no? Integrales múltiples se refiere a integrales dobles, triples, eh, en coordenadas cartesianas, en coordenadas polares, en coordenadas cilíndricas, en coordenadas esféricas y otros procedimientos que existen en este tema. Y vamos a ver lo que es una integración parcial. Bueno, nosotros ya hemos visto en el curso de cálculo 1 lo que son derivadas parciales, ¿no? Habíamos visto, por ejemplo, si yo tenía una función y me pedían la derivada parcial con respecto a la variable x, pues esto me indicaba que yo debería derivar solamente la variable x, ¿no? Si yo derivo la variable x, sería 2x y el y se mantiene constante. En integración parcial es parecido, ¿no? Entonces, si me piden integrar con respecto a x, pues yo integraría con respecto a x. Si me piden integrar con respecto a y, integraría con respecto a y, ¿no? Es casi la misma lógica, ¿no? De una derivada parcial. Bueno, y aquí tengo, ¿no? Tengo una integral o una función a integrar de dos variables, ¿no? Con respecto a x. Ahora, cuando yo integro, ¿no? La constante que me va a salir, como estoy integrando con respecto a x, la constante va a estar en términos de y, ¿no? Por ejemplo, ahí tengo eh, la integral de 5xy diferencial de x, ¿no? Entonces eso me da a entender que yo voy a integrar la variable x, ¿no? Si yo integro la variable x ahí, el 5y, la constante, la integral de x sería x cuadrado sobre 2, más una constante, la constante que me va a salir, esta va a estar en función de la variable y. Entonces aquí tengo la primera integración parcial. Pero así como tengo para x, también puedo tener para y. Entonces, cuando yo integro para y, bueno, voy a integrar y la constante que me va a salir va a estar en función ya no de y, sino de x. Por ejemplo, si tengo esa integral, ¿no? Integral de seno de xy diferencial de y. Bueno, ahí la constante es x, ¿no? Quiere decir que x como si fuera un número, ¿no? Entonces sabemos que la integral del seno es el menos coseno, pero como está la variable x, tengo que dividirlo entre x más la constante en función de la variable x. Entonces, a eso se le llama una integración parcial. Bueno, que estoy utilizando ya otras variables, sí, ¿no? Como ves ahí, ya aparecen otras variables que se mantienen, en este caso, constantes. Pero también puedo tener una integral, una integración parcial definida, ¿no? Bueno, sabemos que la definida es aquella que tiene límites, ¿no? Como es, ¿no? Aquí tengo una integral definida con sus respectivos límites. Entonces, lo que hacíamos nosotros era integrar, ¿no? Una vez que integramos,
reemplazamos, en este caso, si estoy integrando para y, reemplazamos en y o en la variable y los límites. Y la otra variable en este caso se mantiene constante. Reemplazo los límites y a través del teorema de Barrow, ¿no? Hago la diferencia, ¿no? Límite superior menos el límite inferior. Por ejemplo, esa integral. Entonces, aquí me indica, ¿no? Yo tengo que observar siempre este diferencial. Eso me indica que esta variable x se mantiene constante, ¿no? Se mantiene constante. Por integración simple, sabemos que la integral de esta función es lo mismo, ¿no? Entonces sería 1/x a la xy, ¿no? Su integral. Y lo tengo que evaluar, bueno, aquí debe ser 2, ¿no? Vamos a cambiar acá. Pero para que no nos compliquemos, vamos a ponerle aquí 3. Entonces integramos y evaluamos los límites, ¿no? Estos límites van a ser reemplazados en la variable, en este caso y, ¿no? Pues estamos integrando con respecto a y. Entonces si lo reemplazamos, nos va a quedar ahí 3, el y vale 3 coseno de x, nos va a quedar 3x coseno de x menos, cuando el y vale x, ¿no? Va a quedar x por x cuadrado. Y tenemos ese resultado. Y también podemos tener una integral con respecto a la variable x. Si tenemos una integral con respecto a la variable x, a x le vamos a reemplazar y a la variable y lo vamos a mantener constante. Por ejemplo, ahí tenemos esa integral. Entonces, si nosotros integramos ahí, el, lo que vamos a integrar es x, este variable y se mantiene constante. Ahí tenemos 1 por dx es dx, su integral es x. Este logaritmo se mantiene constante, integral de x es x cuadrado sobre 2. Ahora voy a reemplazar, ¿no? Si reemplazo, la variable a la que voy a reemplazarla sería la variable x. Entonces, cuando x vale el logaritmo de y, ¿no? Sería logaritmo de y menos logaritmo cuadrado de y sobre 2 logaritmo de y menos cuando x vale 1. 1 menos 1 al cuadrado es 1 sobre 2 logaritmo de y. Bueno, después ya viene la operación de simplificación. En este caso yo le dejaba ahí para que comprendas cómo o qué variable se está reemplazando. Entonces ahí tenemos lo que es una integración parcial. Después también aparece acá el tema de integral iterada. ¿A qué se refiere la integral iterada? Bueno, vamos a ver qué dice. Bueno, la integral iterada, ahí vemos que ya es una integral doble, ¿no? Es una integral doble. O sea, se va a hacer
se va a integrar dos veces, ¿no? Ya ahí empezamos ya lo que son integrales múltiples, a ver el concepto de una integración múltiple a través de la integral iterada. Y vemos en esa expresión, vemos aquí que tenemos dos límites. Primero hay dos integrales, ¿no? Y tenemos dos límites. Estos dos límites, como ves, A y B son constantes, o sea, son números. Y vemos que acá estos límites no son constantes, son funciones que están en función de la variable x. Y los diferenciales tienen este orden de diferencial de y, diferencial de x. Y esta es la función a integrar. Ahora, aquí hay que saber cómo se resuelve una integral literal. O sea, ¿cuál es el procedimiento de integración? Entonces, el procedimiento de integración de una integral iterada es lo siguiente. Primero, ¿no? Se resuelve la parte interna. O sea, como ves aquí, está de rojo, eso se considera la parte interna, ¿no? Se integra la parte interna con respecto al diferencial. En este caso, el diferencial es y. Entonces yo integro eso. Una vez que vuelvo a integrar lo que me ha quedado, pero ya con la última integral. En este caso sería con el diferencial de x, ¿no? Y de esa manera se desarrolla ese tipo de integral. Y a eso se le llama una integral iterada. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Bueno, y aquí está esto de aquí que está dentro, lo que está dentro de esa primera integral interna, es una función que tiene esta forma, es una área, ¿no? Es una área que se ha formado y los límites, lo que ves aquí son las funciones. Esto también hay que tenerlo bien presente, ¿no? Lo que está en la parte interna corresponde a una región de tipo 1, donde estos límites son dos curvas, ¿no? El G2, que es el límite superior, que es la curva superior, el G1, que es la curva inferior, ¿no? Y ambos han formado una determinada región. Y este A y B son los extremos. Entonces, todo lo que puedes observar acá, o toda esta integral, corresponde a lo que tú estás viendo en esta gráfica. Y vemos ese ejemplo, ¿no? Dice, evalúe la integral iterada fxy igual a 2xy sobre la región que se muestra en la figura. Bueno, ahí vemos la región eh, que vamos a integrar, ¿no? Entonces, eso sería un tipo de problema, ¿no? Donde me dan la función que voy a integrar y la gráfica. Entonces, lo que tú harías, el procedimiento que tú debes hacer es, bueno, primeramente, reconocer el tipo de gráfica. Ese es un tipo de gráfica de tipo 1 o una integral iterada de tipo 1. Muy bien. Una vez que has reconocido qué es lo que vas a integrar, ¿no? Entonces, aquí tenemos la fórmula, ¿no? Porque esta es la fórmula de la integral de tipo 1. Simplemente lo que nos queda es reemplazar los límites y la función. La función, esta fxy, bueno, es la función a integrar, ¿no? 2xy. Entonces ahí tenemos, se ha reemplazado la función 2xy, diferencial de y. A y b son los límites constantes, en este caso 1 y 2. Y estos límites G1 y G2 son las funciones. G2 es el límite superior, en este caso ya la X. Y G1 es el límite inferior, en este caso es X.
¿Qué dice el procedimiento? Integro la parte de adentro. Aquí lo que voy a integrar es la variable y, ¿no? El x permanece constante. Si integro la variable y sería y cuadrado sobre 2. Con este 2 se elimina. Va a quedar solamente x y cuadrado. Evaluado en x y evaluado en e a la x, ¿no? Pero ¿qué variable? Ya sabemos que la variable que voy a reemplazar es la variable y. Si yo reemplazo ahí a la variable y, quedaría cuando y vale e a la x, daría e a la 2x menos x al cubo. Una vez que tengo eso, vuelvo a integrar, pero ya con los últimos límites que serían de 1 a 2, ¿no? De 1 a 2 con respecto a la variable x. Bueno, ya sabemos que esto es por partes y esto es de potencia. Tú lo verificas ahí, no va a quedar 35.4. O también lo puedes expresar como una fracción. No hemos expandido mucho el procedimiento acá, porque se supone que ya tú ya manejas este tipo de integrales, ¿no? Que es de una variable. O sea, que eran de dos variables, ahora al final ha quedado de una variable, ¿no? Integras por el procedimiento que tú creas conveniente, reemplaza los límites y en este caso te va a dar 35.4, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento de esa eh, integración iterada de tipo 1, ¿no? Donde te dan la función a integrar y te dan la gráfica, ¿no? Tú tienes que reconocer la fórmula que vas a utilizar, reemplazar los factores o los términos, integrar, reemplazar los límites y al final volver a integrar con estos límites 1 y 2. En este caso, ahí ven. Y también tenemos una integral iterada, pero ya no con, en la anterior era yx, ahora es xy. El procedimiento es similar, se integra la parte interna. Una vez que se integra la parte interna, se integra eh, lo que ha quedado con respecto a y, pero los límites supuestamente ya no están en x, sino están en el eje y, ¿no? Eso también habíamos visto cuando hemos hecho cálculo de áreas, ¿no? Mediante integrales definidas. Este diferencial de y me indicaba que estos límites deberían estar en el eje y. Se integra la parte interna y después se integra la parte, eh, lo que queda, ¿no? Y ese tipo de integral, ¿no? De la parte interna se llama un tipo de integral iterada de tipo 2, ¿no? Donde los límites están en el eje y los límites, en este caso C y D, están en el eje y los límites de la integral interna son las funciones, está más el H2, está más al lado derecho, ¿no? En este caso, nosotros habíamos visto que cuando nos presentaba una función de este tipo y tomábamos límites en el eje Y, formábamos un rectángulo, ¿no? Entonces, la altura les decía que era esto de acá, que está más a la derecha, menos lo que está más a la izquierda. En este caso, estos límites son las funciones. X, que está en función de Y, ¿no? Y aquí también tenemos X, que está en función de Y. Ahora, si yo reemplazo en un ejemplo, ahí tenemos ese ejemplo, ¿no? Entonces, aquí no me dan gráfica, ¿no? Pero yo sé que la gráfica sale de estos límites. Si yo grafico, para tener una idea solamente de lo que tú estás eh, calculando, este Y se ha graficado, que es la parte verde, ¿no? La parte verde es Y igual a X.
y este de acá es x igual a 2y, ¿no? Entonces, estos límites que ves acá en la gráfica. Entonces, lo que tú quieres, lo que te están pidiendo en otras palabras es que calcules esta área mediante una integral doble iterada. Muy bien. Ahora, similar al anterior, integro la parte interna, ¿no? Bueno, primero la fórmula, reemplazo. Sabemos que esa gráfica es x igual a 2y y ese ahí es x igual a y. Estos son estos límites. Entonces, reemplazamos en la fórmula, límite superior, 2y, límite inferior y. Estamos tomando los límites en el eje y. Bueno, aquí en la gráfica vemos que es 0 y 4. Bueno, que nos lo da la integral también. Integrando la parte interna, ¿no? Con respecto a x, voy a integrar x, ¿no? Sería acá 8x cuadrado sobre 2, que sería 4x cuadrado. Y esto sería e a la y por x, ¿no? Desde y hasta 2y. Reemplazando, nos quedaría eso, ¿no? Bueno, operando acá, 16 menos 4, 12, 2 menos 1. Y por último, integro de 0 a 4, ¿no? Bueno, aquí es potencia, aquí también hay una por partes, ya vista. Y lo compruebas, nos va a dar 420,8. En todo caso, lo puedes expresar como una fracción.